Queridos amigos de CAE, mi nombre es Jorge Abel y en esta oportunidad vamos a entrevistar al doctor César Nakazaki, quien es especialista en Derecho Penal, a quien el día de hoy vamos a abordar el caso concreto del doctor Mario Castillo Freire, quien afronta con otros árbitros un mandato de prisión preventiva, para lo cual el doctor nos va a detallar cuáles son las defensas y también lo que se viene en este caso, que ha impactado mucho en el ámbito del arbitraje. Doctor César, bienvenido a CAE y muchas gracias por la atención. A ti por la oportunidad, Jorge. Gracias. Doctor, muchos se han preguntado por qué no el fiscal y el juez no han hecho esta diferencia entre árbitros que son 14 árbitros que están ahí, pero muchos se preguntan por qué no hubo una distinción y separar la paja del trigo, y hay algunos árbitros connotados. Hablamos del doctor Mario Castillo Freire, hablamos del doctor Fernando Cantuarias, Franco Müller, entre otros notables árbitros destacados por su trayectoria. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso concreto, doctor? Pienso que el caso resultó muy complejo y por tanto la Fiscalía no ha tenido capacidad de una adecuada utilización en el tema concreto del arbitraje, la diferencia entre un arbitraje institucional, un arbitraje ad hoc, las reglas del proceso arbitral, la institución del arbitraje en general. Es un gran problema porque Fiscalía nunca antes ha tenido que penetrar en la institución del arbitraje. Sí es difícil aplicar la figura del prevaricato de los jueces y las reglas del proceso. Eso ha generado un gran problema. Y el otro gran problema, que es transversal a todos estos casos denominados lavajato, es un abuso y un exceso de la figura de la colaboración eficaz y la prisión preventiva. Yo creo que, en resumen, mal uso de colaboración eficaz, mal uso de prisión preventiva y desconocimiento de la institución del arbitraje nos lleva a donde estamos en este momento. Se ha hablado del colaborador eficaz. Hay muchos que cuestionan y dicen al colaborador eficaz que se le ha demostrado que ha recibido sobornos, que ha aceptado haber recibido dinero de Odebrecht y que también ha sido árbitro en algunos arbitrajes investigados. Su palabra, digamos, de un colaborador eficaz puede ser determinante como una prueba que pueda determinar en esto, en la prisión preventiva. ¿Cómo funciona esta institución de la colaboración eficaz? El Código Procesal Penal tiene una regla muy clara, que es la del artículo 158, que exige una valoración especial en lo que llama el grupo de los testigos sospechosos: el testigo codelincuente, el testigo protegido que declara sin identidad, el testigo anónimo que no se le conoce, el testigo víctima que actúa con prejuicio, con la carga emocional propia de su situación, y el testigo colaborador. De todos estos testigos sospechosos, porque de alguna manera pueden estar afectados para decir la verdad solamente, el testigo colaborador se le exige un máximo nivel de corroboración. Lo que tiene que corroborar es la afirmación. Si el testigo 14, que conoce todo lo que hacía Horacio Canepa, porque el testigo 14, el colaborador 14, conoce todo lo que hizo este árbitro o lo que no hizo este árbitro, este testigo colaborador señala una afirmación que se ha sobornado a todos los árbitros menos a uno, Mario Castillo Freire. Entonces, este testigo colaborador, su afirmación tendría que ser corroborada respecto del resto de árbitros. Si se afirma que los ha sobornado, tendría que tener algún tipo de corroboración de un alto nivel, pero no la hay en este caso. Entonces, hay un primer gran problema. La ley exige máxima corroboración y no se ha hecho. Pero lo que es peor, además de que no hay una máxima corroboración en el caso de Mario Castillo, así creyésemos y solo utilizásemos el testimonio del colaborador para encarcelar a la gente, lo que la ley prohíbe expresamente, ese testigo colaborador, repito, diría o afirma,
que Mario Castillo Freire es insobornable. Un primer problema. Un segundo problema es que cuando se celebre el acuerdo de colaboración eficaz, porque debemos señalar que Odebrecht sí ha reconocido responsabilidad en este caso, o sea, si tú me preguntas, Jorge, ¿hay un proceso penal que seguir? Sí, pero tú marcabas una frase que es la clave para que haya justicia en este caso: separar la paja y el trigo. Por ejemplo, en el caso de la mayoría, casi toda la trama responde a esto. Odebrecht es corrupto, corrompe al MTC y a Provías y contrata a Canepa para que a través de Canepa pueda penetrar donde otros árbitros. ¿Cómo demostraría esto? Con un testimonio de un funcionario importante de Odebrecht, Ronnie Lord. Ronnie Lord viene y declara efectivamente: yo lo he contratado a Canepa y yo le he dicho a Canepa que cualquier problema que haya con un árbitro me avise, pero no se indica ningún árbitro. Luego, en el caso de la obra, porque ¿qué pasa ahí? Hay otro primer problema. Mario Castillo, él ha laudado en este marco de corrupción de laudos, Odebrecht versus el MTC Provías, ha laudado 2 veces. Correcto. Y las 2 veces que ha laudado contra Odebrecht. En contra. Y eso, para el fiscal, no sirve para nada. Porque son 3 arbitrajes en los cuales se está investigando. Para los amigos que nos están escuchando, en 2 casos el doctor Mario Castillo hace un lauda en contra de Odebrecht y se entiende que sus coárbitros, es decir, los que compartía tribunal, laudaron a favor o también en contra. A favor. A favor. Él quedó con voto singular. Con voto singular contra Odebrecht. Contra Odebrecht. Contra Odebrecht y a favor del MTC y Provías. Es decir, a favor del ESA, porque se usa el cliché y en la prensa también se usa el tema de que los árbitros que laudaron en contra del Estado. Pero en este caso, el doctor Mario Castillo laudó 2 veces laudó contra Odebrecht a favor del MTC. A favor del MTC. Tan es así que el árbitro por el cual se ha determinado su carcelería o prisión preventiva es un arbitraje que no corresponde a esta trama de corrupción, sino es un arbitraje que hubo contra el proyecto Guayaga, que pertenece al gobierno regional de San Martín, que no está corrupto, que no está afectado. Okay. Entonces, el director de obra de ese arbitraje, el director de obra del proyecto Valle de la carretera que hace Odebrecht, un señor Paredes, ejecutivo de Odebrecht, viene y declara: mi reclamación yo la estimo, por decir un ejemplo, en 2 millones. Sin embargo, la demanda se hizo por 10 millones. Y Odebrecht paga los honorarios a los árbitros. Entonces, el fiscal, rompiendo toda regla, porque un testigo él tiene que recoger a través del interrogatorio la información que tiene el testigo. A un testigo no se le pide opiniones, a los peritos se le pide opiniones. Viene el fiscal y le pregunta: como su reclamación usted le estimaba en 20 y se demandó por 100 y Odebrecht pagó, ¿no piensa usted que eso podría ser un soborno indirecto? Y él dice: bueno, pienso que podría ser. Pero lo que no dice el juez, que parece sastre y corta el testimonio, es que este mismo funcionario de Odebrecht dice textualmente lo siguiente: Jorge, en un momento determinado del arbitraje me dijeron: Canepa te va a apoyar con gestiones. Y Canepa se reúne con nosotros, los de Odebrecht, y dice textualmente: Castillo es insobornable. Yo he estudiado con él en la universidad. Con sobornos, con plata no se le puede llegar. Hay que hacer gestiones. Voy a hablar con Lourdes Flores. O sea que este testigo que lo están utilizando como prueba de soborno, este mismo testigo, funcionario de Odebrecht, dice: Canepa me dijo que Castillo es insobornable. Pero el fiscal esconde que Lourdes Flores vino a declarar y que Lourdes Flores niega las gestiones. Dice que jamás hubo gestiones. Y peor aún, Jorge, si no fuera suficiente, en el caso de Mario Castillo, para nada citan al colaborador, al testigo estrella.
porque el colaborador 14 que conoce todo lo que hizo Canepa dice textualmente: yo no intervine ilegalmente en el arbitraje del proyecto Guayaga. A mí me pagaron un honorario por ser asesor legal en un recurso de anulación del laudo. O sea, que el testigo director de obra, que cree que podría ser su reclamación convertida en demanda en soborno indirecto, él mismo dice: Canepa vino y me dijo que Castillo es insobornable, hay que hacer gestiones. ¿Quién iba a hacer las gestiones? Lourdes Flores. Viene Lourdes Flores y declara: nunca hice ninguna gestión. ¿Y por qué no lo utilizan al colaborador? Porque el colaborador se le pregunta: ¿y qué hizo Canepa en el caso del arbitraje? No hizo ninguna gestión indebida y lo único que hizo es actuar como abogado en un recurso de anulación del laudo que inicialmente fue declarado nulo. Y respecto, bueno, ya un poco resumiendo, hay dos proyectos, dos arbitrajes en el caso de Mario Castillo Freire donde laudó en contra. Y este último, que es el proyecto Guayaga, ¿le laudó en contra o laudó, digamos, parcialmente en contra? ¿Cómo quedó ese resultado? Eso es bien interesante porque hay un recurso de anulación. Permíteme una reflexión para todos los amigos y que los abogados vamos a entender rápidamente. El cliente pone el hecho, pero quien prepara la demanda, que eso es lo que explica el honorario, porque el primer criterio es la complejidad, quien prepara la demanda, quien estima si hay daño moral, daño psicológico, etc., quien estima si es pretensión principal, subordinada, alternativa, son los abogados. Y viene y se contrata acá a una empresa Caral para que se encargue de elaborar la demanda. Y viene el gerente de Caral y dice: mi equipo de abogados con el equipo de abogados de Odebrecht preparamos la demanda. Y un dato central, Jorge, dice: cuando el árbitro de Odebrecht y el árbitro del gobierno regional de San Martín no se pusieron de acuerdo, OCSE tuvo que designar como presidente a Mario Castillo. Y cuando designaron a Mario Castillo de emergencia nos reunimos porque dijimos, lo declara el señor como testigo: Mario Castillo es un árbitro que declara a favor o que lauda a favor de la administración pública. Tenemos que buscar un gran perito, ingeniero, y si es posible de la Católica, para poderlo convencer. O sea, ese testigo de la Fiscalía de un caso de cohecho dice que Mario Castillo no se le puede sobornar y para convencerlo hay que convencerlo con pruebas, un gran peritaje. Es otro dato que te quería señalar también que no se considera. O sea, para los amigos que nos siguen, un tribunal se integra por un árbitro de parte, en este caso de una entidad pública, y la otra parte de un contratista. Las partes son las que designan a sus árbitros. Ahora, los árbitros no son pues los abogados, ¿no? Porque a veces uno dice: los árbitros tienen que laudar a favor. Los jueces. No, los jueces. Correcto. O sea, el árbitro en principio lauda a favor, digamos, de la verdad, de los hechos, de las pruebas. Como el jurado en los Estados Unidos, ¿no? Las partes designan un jurado, pero el jurado es independiente en su decisión. Igual acá los árbitros, las partes demandante y demandado designan a sus jueces, sus árbitros, pero ellos actúan con independencia. En este caso dieron un laudo a favor de Odebrecht parcialmente. Si tú me preguntas de un 100%, un 48%, un 50% a favor y un 48-50% en contra. Pero un tema que es central. Acá se dice que el honorario fue excesivamente injustificado porque las pretensiones se inventaron. O sea, hubo un fraude en la acumulación de pretensiones. Y se olvidan que el demandado es el único que podría reclamar si está bien hecha o no la acumulación de pretensiones. El gobierno regional de San Martín y sus abogados jamás cuestionó la acumulación de pretensiones, que es la que determina el monto del honorario, y nunca cuestionó el arbitraje, nunca cuestionó el honorario. 4 pagos hubo, 3 pagos pagaron las dos partes, Odebrecht y el gobierno regional, y una sola parte, por la discrepancia que hubo, no se pagó y la tuvo que pagar Odebrecht. Perfecto. Y en este contexto hay algo que nos llama la atención. Hay un abogado que revisó
todos los laudos investigados y han indicado, digamos, que esos laudos pues están en contra del Estado. ¿Cuál es el experto que propone el fiscal en ese hecho? Muy buena pregunta, porque primero, acá se presentaron, en este caso se presentaron alrededor de 12 a 16 expertos que hablan de la regularidad de este arbitraje. Para el fiscal y el juez no ha existido ningún experto. Sin embargo, recurren a un ingeniero y amigos, tengan bien claro esto, a un ingeniero, a un contador y a un abogado. Al abogado no le preguntan nada sobre los honorarios, que era el tema de discusión, si estaban bien cobrados o mal cobrados. Al abogado no le preguntan sobre si la acumulación de pretensiones estaba bien o mal hecha. Pero este abogado dice que hay defectos en el arbitraje. Pero el problema es que este abogado no ingresa inicialmente, no cumple con los requisitos del CAS y por reconsideración ingresa con 10 horas de abogado, no es árbitro, nunca ha hecho ningún arbitraje y en algo de mes y medio, creo que con 2 días y medio por arbitraje, establece que los arbitrajes están mal hechos. Pero lo que es peor, por ejemplo, un cuestionamiento para que vayan a la cárcel estos árbitros, dice que debió utilizarse una prueba de oficio y no debieron quedarse con los peritos de parte. ¿El abogado lo dice? No. El ingeniero y el contador. O sea, las reglas de la prueba de oficio las conoce el ingeniero y el contador. Por eso el tema de estos honorarios, soborno indirecto por honorarios injustificados, no tiene ninguna base salvo la especulación del fiscal. Porque primero su perito abogado no lo establece. Y no lo puede establecer por una sencilla razón. Porque el honorario, de acuerdo al acta de instalación, lo marcaba el propio tribunal arbitral por la complejidad del caso. Y no podía sostenerse que la acumulación de pretensiones era irregular, porque si el demandado, el demandado en este caso, que es el gobierno regional de Ayacucho, de San Martín, Proyecto Guayaga, estuvo de acuerdo con la acumulación de pretensiones y estuvo de acuerdo con el monto de honorarios, ningún juez ni ningún fiscal puede cuestionar una situación irregular, porque recuerda, Jorge, que los procesos arbitrales, como los procesos civiles, se rigen por principio dispositivo. Las partes son las que determinan. Si las partes aceptan la acumulación de pretensiones, que varias materias se discutan en un solo arbitraje, y aceptan los criterios de fijación de honorarios, ningún juez o fiscal sobre la tierra puede señalar que es ilegal lo que las mismas partes dijeron que era legal. Porque en el proyecto Guayaga se entiende que es un arbitraje ad hoc. Es un arbitraje ad hoc. Hemos escuchado al fiscal que él se regía en la tabla de honorarios del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo. Ese es uno de los grandes errores de no saber diferenciar un arbitraje institucional que se sigue ante un centro de arbitraje como puede ser la Cámara de Comercio de Lima o la Católica, donde ahí sí se señalan las reglas. En este caso de un arbitraje ad hoc, y sobre todo en aquella época, los árbitros fijaban las reglas no solo del procedimiento, sino también de los honorarios. Y en el acta de instalación, la regla fue: nosotros los árbitros a criterio vamos a señalar el honorario de acuerdo a la complejidad del caso. Y la complejidad del caso la determina el conjunto de pretensiones, que fueron varias pretensiones, es un caso altamente complejo, cuya planteamiento por parte de Odebrecht de demanda, nunca el demandado lo cuestionó. O sea, nunca hubo oposición a la acumulación de pretensiones. En Cristiano, las dos partes estuvieron de acuerdo con la materia compleja y con el criterio que se utilizó para el cobro de los honorarios. Por eso es que sostengo, si demandante y demandado estuvieron de acuerdo con la complejidad y con el criterio de honorarios, ¿cómo un fiscal podría calificarlo de soborno indirecto? Porque en el arbitraje ad hoc es la voluntad de las partes, y digamos, si las partes han pactado un honorario y están de acuerdo, efectivamente
cómo se manejaría una tesis de soborno indirecto en cuanto a los honorarios, porque se dice los honorarios han sido pues muy altos, muy elevados. ¿Sobre la violación de qué regla? Exactamente. Distinto es un arbitraje institucional donde hay un tope, un proceso penal donde hay una cuantía. Pero en este proceso, como tú muy bien señalas, las partes libremente dicen, esta materia altamente compleja, quiero que se resuelva en el Centro de Arbitraje de Londres. Bueno, si tú quieres médicos, es como que tú como paciente buscas a un médico. O tú te vas a la Clínica San Felipe o te vas al Hospital 2 de Mayo. Si tú eliges irte a la Clínica San Felipe, los honorarios te los va a poner la Clínica San Felipe y tú no vas a decir jamás, me voy a Indecopi porque los honorarios son excesivos. ¿Para qué te vas a la Clínica San Felipe? Entonces, si tú aceptas un arbitraje ad hoc, los árbitros te señalan de acuerdo a la complejidad. Y la complejidad no la señalan los árbitros. La complejidad la trae el demandante y la acepta el demandado. Las partes estuvieron de acuerdo. Por eso le pido a los amigos diferenciar los arbitrajes MTC Provías, donde ahí sí Odebrecht dice que ha comprado a todos, y este arbitraje del gobierno regional de San Martín, donde Odebrecht al final no ha comprado a nadie. Porque acuérdate cómo comenzamos, todos los testigos de Odebrecht, los testigos de la Fiscalía, dicen que acá no hubo soborno. Por eso es que creo que el caso de Mario Castillo motiva a que por primera vez en el Perú se aplique una figura que sí se ve en otros países, que es la indemnización por el abuso de la prisión preventiva. ¿Cómo funciona eso de la indemnización? Porque hay muchas personas que dicen, esto nos puede pasar a cualquiera, o sea, no es solamente a los árbitros, es a cualquier ciudadano que afronta un proceso penal donde la regla es llevar en libertad un proceso penal con otras medidas coercitivas, y creo que ahí hay un acuerdo plenario también, pero ahora la regla es un mandato de prisión preventiva a la cárcel y afrontas tu... ¿Cómo es que un ciudadano de a pie podría pedir una indemnización a un juez o al fiscal? ¿Cómo funciona esa figura? Desde que empecé a estudiar en la universidad ya hace varios años, tengo que prácticamente 30 años de abogado, se me enseñaba que en materia procesal penal había un enfermo o había una enfermedad entre varias enfermedades, y era el abuso estructural de la prisión preventiva, porque se le entiende como un castigo adelantado o como un valium social para tranquilizar a la gente. Eso se corrige cada cierto tiempo y se vuelve a caer. Yo creo que por más que la Corte Suprema se esté esforzando con casaciones, con acuerdos plenarios, o el Tribunal Constitucional, tuve que bregar muy duro en conjunto con mi amigo Alberto Otárola para sacar una sentencia emblemática en el TC, como en el caso del expresidente Humala, donde se estableció también reglas para que no haya el abuso de prisión preventiva, pero hay una especie de rebelión de fiscales y jueces de primer grado, mientras que la Corte Suprema y el TC le dicen no abusen y hagan, como tú muy bien has señalado, uso excepcional y no uso regla de la prisión preventiva. En la práctica, por la presión social, los jueces o fiscales no lo hacen. Entonces creo que la única solución va a ser entrar a la figura de la indemnización. Si hay un condenado indebidamente, víctima de error judicial, debería indemnizársele. Si hay un procesado indebidamente incorporado en una prisión preventiva y se determina que esa prisión preventiva es ilegal o inconstitucional, debería ser indemnizado. Mi maestro me decía que a veces hay que tocar el bolsillo para que la gente aprenda la lección. Entonces yo creo que un par de buenas indemnizaciones contra jueces o fiscales van a quizás a llevarlos a reflexionar cuándo deben usar o no la prisión preventiva. Y el caso de Mario Castillo me parece uno de los más claros, si no el más claro, donde hay una víctima de abuso de prisión preventiva. ¿Cuál es el escenario ahora? Ya hay una prisión preventiva, entiendo que ya se ha apelado esa medida. ¿Qué es lo que sigue, doctor? Ya la sala ha programado audiencias y como son varios árbitros, ha programado 3 sesiones. El viernes arrancamos. Viernes, lunes y martes. Okay. Así que de viernes a martes van a desarrollarse esta audiencia de apelación de todas las apelaciones,
Y calculo que entre miércoles y viernes de la próxima semana ya debemos tener una decisión por la sala de apelaciones, que confío que con mayor tranquilidad y con más experiencia pueda corregir lo que el juez no ha podido manejar adecuadamente, asumo yo, quizás por el tamaño del caso y porque no le dieron las herramientas, ¿no? Yo creo que lo que debió haber hecho la Fiscalía es recurrir a expertos, y a partir de el recurrir a estos expertos, recién tomar decisiones, si abrir proceso penal, si pedir prisión preventiva. Acá, y en eso sí lamentablemente tengo que decir que es arbitrario, recurren a un contador y a un ingeniero para que hable de arbitraje. Imposible. Recurren a un abogado que no es árbitro, que en su vida ha visto un arbitraje. Le dan días para que revise todos los arbitrajes, 3 o 4 horas por arbitraje. Y por último, dejan de lado, sin explicar por qué, más de una docena de informes de expertos que explican que los arbitrajes han sido correctos. Es decir, hay informes en todo lo que se ha venido actuando de expertos, de árbitros internacionales o nacionales. Lo más importante del arbitraje, que no tiene ninguna vinculación con el tema de Odebrecht, ha participado dando opiniones y ni siquiera las han mencionado, Jorge. Porque se ha visto en redes sociales y en algunos medios de que la sentencia tenía partes, o bueno, no, la medida de prisión preventiva tenía, el auto de prisión preventiva tenía extractos copiados y pegados del caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que eso... Me generó una anécdota porque me llamó el expresidente Kuczynski a preguntarme, no sabía que estaba él procesado en el caso de los árbitros. Eso te demuestra el apuro, ¿no? El apuro y la improvisación, porque evidentemente para que se haya dado ese copy-paste, porque concluimos de que corresponde la prisión preventiva de Pedro Pablo Kuczynski, Jesús Kisik y José Luis Bernabola, no sé, porque yo en ese caso participo con mi buen amigo y profesor de práctica, José Ugaz. Evidentemente hubo ahí un copy-paste. No fue del tamaño del que hizo el juez Concepción en el caso de Fuerza Popular, que ahí sí se copió como 20 páginas del requerimiento de prisión preventiva, pero evidentemente demuestra un juez por lo menos apurado. Y así como no se le puede pedir a un cirujano que sea apurado y que opere el corazón corriendo, tampoco se puede pedir que se dicte un auto de prisión preventiva corriendo, porque la velocidad en este caso lo que genera es injusticia. Correcto. Y hay pronunciamientos ya de la Corte Internacional de Arbitraje, la ACC, que se ha manifestado sobre estos hechos. Hay, creo, un informe de expertos en la materia sobre también estos hechos. ¿Esto se va a incorporar como prueba o ya también no ha sido valorado por el juez? Digamos, no son peritajes propiamente dichos, pero sí son, digamos, opiniones que tienen un peso intelectual muy importante, porque acá se está criminalizando el arbitraje. Para establecer el peligro procesal, el juez, y eso no lo saca el fiscal, eso es del juez y él tiene que asumir la responsabilidad, él dice que hay peligro procesal porque como los señores se dedican al arbitraje, pueden constituir un peligro para la sociedad y por tanto deben estar en la cárcel. O sea, primero, no sé el juez de dónde habrá sacado de que solo han arbitrado estos 3 casos, o 2 casos, o 1 caso. O sea, el señor juez no habrá considerado de que practican la abogacía todos los días y que deben haber participado sin duda en centenares de arbitrajes. Probablemente Mario Castillo sea la persona que más arbitrajes ha participado en la historia. Tan es así que la impresión del juez está muy desenfocada, con todo respeto lo digo, que en este momento Mario Castillo había sido designado como perito experto por parte de la Municipalidad de Lima Metropolitana para ir a sostener la posición de la Municipalidad en el caso de la línea amarilla. Y se ha tenido que suspender la audiencia porque no se ha podido contar en segunda sesión con este perito experto. Entonces la criminalización del arbitraje es una figura muy peligrosa, porque ya en otros momentos de la historia he visto que criminalizar la abogacía, porque el arbitraje es una forma de ejercer la abogacía, es no solo inconstitucional sino muy peligroso. Y en este escenario, doctor, finalmente,
¿qué es lo que la sala va a tener que evaluar? Porque hemos visto que el juez se ha basado en un informe también de un experto, entre comillas, que no tiene la especialidad de arbitraje. ¿Qué pruebas tendría que valorar y sopesar ya una sala para revocar este auto? En el caso de Mario Castillo, lo que se tiene que hacer es leer bien y completas las pruebas de la fiscalía. Por eso te ponía el ejemplo. Si quiero utilizar el testimonio del señor Paredes, director de obra, de la obra de Guayaga, no solo tome la parte de que él, bueno, seguramente con buena voluntad opina que sería un soborno indirecto. ¿Por qué no toman la parte donde él dice, Canepa nos dijo que era insobornable Mario Castillo? ¿Por qué si utilizan al aspirante 14 estrella para sostener los sobornos de todos, pero no consideran que no lo menciona Mario Castillo? O sea, sí dice la verdad cuando dice sobornea a fulano a mengano, pero no dice la verdad o no consideran su dicho cuando dice no sobornea a Mario Castillo. Entonces, lo primero, una buena valoración de la prueba, y lo segundo, comprender, que es la gran lección que debería utilizar esta sala, es que proceso penal para examinar y separar la paja del trigo, sí, pero no todos en la cárcel. Porque como tú muy bien has marcado en una pregunta, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, agrego ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión, permanentemente le jalan la oreja al Perú que incurre en el abuso de la prisión preventiva. Y esto tiene que parar. ¿De qué sirve que los órganos de justicia de mayor nivel permanentemente que digan no al abuso de la prisión preventiva si los jueces y fiscales de niveles o grados inferiores no van a cumplir con las directivas que establece la Corte Suprema o las líneas jurisprudenciales que establece la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional? Y en ese sentido, la sala penal podría dictar o cambiar las medidas coercitivas, o solamente tendría que revocar. Nuestra expectativa es que cambie la prisión preventiva por comparecencia con restricciones a algunos y comparecencia simple a otros. En el caso de Mario Castillo, nosotros peleamos por una comparecencia simple porque no hay una sola prueba de cargo. Y digamos, una vez que se espere ese escenario, lo que se vendría en el proceso principal, qué actuaciones o qué pruebas están por actuar ya dentro, porque se entiende que el fiscal se ha pedido una medida de prisión preventiva es porque quiere actuar pruebas, quiere tal vez hacer alguna estrategia. Ojalá quiera actuar más pruebas, porque más bien a todos estos testigos de Odebrecht los ha interrogado él solito, no ha querido que intervengan las defensas. Entonces ahora estamos exigiendo que nos deje intervenir a nosotros para ver si este testigo colaborador sigue tan locuaz, porque una cosa es cuando el testigo declara solito y otra cosa es cuando se le somete a un contrainterrogatorio severo que permite demostrar la falsedad de lo que se dice. Por ejemplo, traer a este testigo ingeniero que él dice, me parece que acá ha habido un soborno indirecto, pero lo primero que había que preguntarle al señor es, ¿usted conoce cuáles son los criterios para que se utilice, cuáles son las pretensiones? Por ejemplo, yo le diría, ¿usted conoce la diferencia entre daño psicológico, daño a la persona, daño moral? Me va a decir, no, ¿por qué? Por lo elemental, porque soy ingeniero. O sea, como acá dicen que un burro ha cantado, voy a pedir que venga el burro para ver si canta o no canta. Entonces creo, sinceramente, que tenga nueva prueba que actuar la fiscalía, no. Yo creo que vamos a tener que volver a actuar su prueba para que el fiscal comprenda mejor, porque no puede manchar honras y reputaciones que se han formado en colegas abogados a lo largo de tantos años. Si hay un árbitro que se le ha evidenciado que tiene cuentas en el extranjero, que hay operaciones estructuradas, que sea sancionado. Si se demuestra que hay soborno, que haya sanción, pero que no se invente. Que se pruebe un soborno, sí. Que se invente un soborno, eso es inaceptable. Bien, muchas gracias, doctor César, por la invitación, y bueno, esperamos y exhortamos a las autoridades que tomen cartas en el asunto sobre este hecho, que no solamente puede afectar a árbitros, sino a cualquier ciudadano, y que creo que respetar el debido proceso, la presunción de inocencia,
y adoptar otras medidas coercitivas creo que es saludable para nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias, doctor César, y con nosotros hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.